El suburbio donde vivía parecía abrazar la tranquilidad de sus propias sombras al caer la tarde. Allí, en una casa que debió ser un santuario, la presencia de Evelyn, mi suegra, se había convertido en una constante invasiva, llenando cada rincón con su desdén y sus críticas incisivas. Era una mujer de porte elegante, con uñas siempre perfectamente pintadas y una habilidad para cortar la autoestima de cualquiera con una sola palabra. Karen, cariño, no te aburres de estar todo el día entre estas cuatro paredes, decía Evelyn, su voz impregnada de un sarcasmo difícil de digerir. Este es mi hogar, Evelyn. Y cuidar de él me da más satisfacción de la que podrías entender, le respondía, intentando no mostrar cómo sus palabras me afectaban. Cuando mi esposo fue desplegado al extranjero, dejó un vacío en mi vida que yo intentaba llenar con rutinas y recuerdos. Sin embargo, para Evelyn, mi estado era una oportunidad para afirmar su dominio. Un día, sin previo aviso, llegó con maletas en mano, anunciando que su casa había sido vendida y que ahora, la mía sería la suya. Necesitas compañía, querida. Además, alguien debe mantener las cosas en orden, declaró, como si estuviera hablando de un favor en lugar de una invasión. Evelyn, yo no necesito compañía. Y mi casa no es un lugar de paso para tus caprichos, le dije con firmeza, pero ella ya había decidido ignorar mis palabras. La tensión en la casa era tan palpable como la niebla matutina que se cernía sobre el césped. Cada conversación era un campo minado, cada interacción una batalla por mantener mi paz mental. Mamá está preocupada por ti, Karen. Dice que no te cuidas, decía mi cuñada en una llamada una tarde. Tu mamá tiene una forma peculiar de mostrar su preocupación, como contesté, la frustración teñida en mi tono. Era en esos momentos cuando más extrañaba a mi esposo. No solo por el amor que compartíamos, sino porque era el único que podía suavizar las aristas filosas de su madre. Y así, en la espera de su regreso y con la llegada de un nuevo hijo, mi hogar se había convertido en una arena donde cada día luchaba por preservar un poco de la alegría que una vez me había llenado. La casa en las afueras de la ciudad, con su jardín impecable y su fachada acogedora, era mi reino, un lugar que había decorado con amor, llenando cada espacio con recuerdos de los buenos tiempos con mi esposo antes de su despliegue. Pero desde que Evelyn había vendido su casa y se había mudado conmigo, estos muros ya no resonaban con eco de risas, sino con el tenso silencio de nuestra coexistencia. Evelyn, no entiendo por qué vendiste tu casa sin decirme nada, dije una mañana, encontrándola en la cocina, hojeando un libro de recetas como si fuera un catálogo de joyas. Karen, querida, a veces los adultos tomamos decisiones difíciles por el bien de la familia. Y ahora, esta también es mi casa, replicó sin levantar la vista, sus palabras salpicadas de una condescendencia que me resultaba demasiado familiar. Intenté mantener la calma, respirando profundamente antes de responder. Pero esto es algo que deberíamos haber discutido. Después de todo, yo vivo aquí. Evelyn levantó la mirada, sus ojos azules fríos y calculadores. ¿Y qué ibas a hacer al respecto? Tú sola, con un hijo en camino y otro que no sabemos cuándo volverá. Necesitas a alguien y esa persona soy yo. Las conversaciones con Evelyn siempre eran un ejercicio de autorrestricción. Ella veía mi vida de ama de casa, dedicada a la familia y al cuidado del hogar, como un desperdicio, una falta de ambición que a sus ojos empañaba el apellido que llevaba. Mientras tú pasas tus días con tus tareas domésticas, el mundo sigue girando, Karen. Mujeres con verdadera ambición están haciendo mucho más que simplemente mantener limpia una casa, comentaba Evelyn una tarde mientras observaba desde la ventana cómo los vecinos salían a pasear. Mis manos se tensaban sobre el paño de cocina, pero mantenía la voz firme. Evelyn, criar a un niño y mantener un hogar mientras mi esposo sirve a nuestro país es mi ambición en este momento. Y estoy orgullosa de ello. Evelyn soltó una risita cortante, pues deberías aspirar a más. La complacencia es tan aburrida. A pesar de su constante desprecio, yo seguía adelante, esperando el día en que las cosas cambiarían.
Y así, entre esos muros que alguna vez me protegieron, me preparé para dar la bienvenida a una nueva vida, sola pero resiliente ante la tormenta que era Evelyn. Las paredes de mi casa habían escuchado innumerables historias, pero ninguna tan amarga como la que presenciaron el día que le conté a Evelyn sobre mi próximo parto. Estábamos en el salón, donde los retratos de familia parecían juzgarnos desde sus marcos dorados, testigos silenciosos de nuestro último enfrentamiento. Mamá, voy a estar fuera por unos días. El bebé está en camino, dije, intentando transmitir un aire de normalidad. Evelyn, sentada rígidamente en su silla favorita, bordaba con sus dedos ágiles, su aguja pinchando la tela como sus palabras solían pinchar mi corazón. Sin detener su labor, sus palabras salieron frías y afiladas. Así que te vas a abandonar la casa. Y supongo que esperas que yo cuide de todo aquí. No es abandono, Evelyn. Es dar a luz, corregí, manteniendo mi voz serena a pesar de la tempestad que crecía dentro de mí. Ella soltó la tela y me miró directamente. No regreses. Eres una parásita, Karen. Viviendo de mi hijo, y ahora pretendes hacer lo mismo conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé paralizada, las palabras de Evelyn calando más profundo que el frío de invierno. Pero en lugar de derrumbarme, algo dentro de mí se fortaleció. De acuerdo, contesté finalmente con una calma que me sorprendió. No volveré si eso es lo que deseas. Evelyn pareció desconcertada por mi respuesta. Por una vez, no tenía una réplica preparada. ¿Es eso una promesa?, cuestionó, con un tono que insinuaba que dudaba de mi coraje. Es una promesa, confirmé. Y a diferencia de otras, yo cumplo mis palabras. En ese instante, algo cambió entre nosotras. Evelyn parecía haber ganado, expulsándome de la que había sido mi casa durante tantos años. Sin embargo, la victoria que ella saboreaba era tan vacía como su corazón. Después de la tormenta de ese día, empaqué mis cosas con la ayuda de Emma, quien me miraba con una mezcla de confusión y admiración. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó, sujetando un álbum de fotos como si fuera un tesoro frágil. Tan segura como puedo estar, cariño. Este ya no es un hogar para nosotros. Es solo una casa llena de recuerdos que nos lastiman, le dije, cerrando la maleta con un suspiro final. Días después, con mi nuevo bebé en brazos y un futuro incierto ante mí, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. Evelyn se había quedado sola, en una casa ahora demasiado grande para ella, sin darse cuenta de que en su afán de deshacerse de la parásita, había perdido a la familia que tanto decía valorar. Pero la sorpresa aún estaba por venir. Al descubrir que la casa en realidad pertenecía a mi hijo, quien la había asegurado bajo mi nombre, la expresión de Evelyn fue inolvidable. La mujer que se creía la matriarca, la dueña del tablero, de repente se encontró sin piezas para mover. La casa volvía a ser mía, pero ya no la quería. La vendí y con el dinero, empecé una nueva vida con mis hijos, lejos de las garras de la mujer que nunca consideré familia. Y mientras Evelyn se quedaba sin palabras, sin casa y sin el control que tanto adoraba, nosotros finalmente respirábamos en paz. El amanecer del día siguiente bañaba la habitación con una luz dorada, haciendo resplandecer el cobre de mi cabello mientras yo preparaba a mi pequeño para irnos. Evelyn estaba inusualmente silenciosa, una quietud que precedía a la tempestad que se avecinaba. No sabía que, a pesar de su arremetida verbal, la casa que había decidido que ya no sería mi hogar nunca estuvo bajo su control. ¿Has pensado en lo que harás, Karen? ¿A dónde irás?, preguntó Emma, su voz tierna teñida de preocupación mientras me veía empacar las últimas cosas del bebé. He encontrado un lugar, respondí, cerrando suavemente la maleta. Una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Será un comienzo fresco. Emma asintió, aún incierta pero confiando en mi decisión. Siempre estás mirando hacia adelante, mamá. Eso es algo que admiro. La tensión en la casa era palpable,
se sentía como esperar el próximo trueno después de un relámpago. Evelyn se mantuvo en su habitación hasta el último momento, cegaramente creyendo que había ganado. Karen, me llamó Evelyn, su voz filtrándose a través de la puerta entreabierta. ¿Estás realmente segura de que quieres hacer esto? Al girar hacia ella, con mi hijo en brazos, respondí con una seguridad que había cultivado a lo largo de años de su desdén. Más segura que de cualquier cosa. Evelyn apareció en la puerta, los ojos un poco más suaves, un rastro de duda cruzando su semblante por primera vez. Pero esta casa es grande, cómoda. Estás cometiendo un error. El error sería quedarme donde no somos queridos, dije, mirándola a los ojos. Y esta casa nunca fue realmente tuya, Evelyn. ¿Qué quieres decir? Su voz tembló ligeramente. Mi esposo, con previsión y amor, había transferido la propiedad de la casa a mi nombre antes de su despliegue. Evelyn había asumido el control sin preguntar, sin saber. Y ahora, con cada caja sellada y cada bolsa cargada, el verdadero alcance de sus acciones comenzaba a revelarse. La casa es mía, por derecho legal. Mi esposo quiso asegurarse de que su familia tuviera un hogar, sin importar lo que pasara, expliqué, el peso de las palabras llenando el espacio entre nosotras. Evelyn palideció, sus labios se movían, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Pero yo vendí mi hogar. Sí, y me dejaste clara tu postura sobre mi presencia aquí, dije, dando un paso hacia la puerta. Ahora, es momento de seguir adelante. Evelyn retrocedió, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Karen, espera. Pero no había nada más que decir. Con mi hijo en brazos y Emma a mi lado, cerré la puerta de ese capítulo de mi vida. La última imagen que tuve de Evelyn fue la de una mujer paralizada por la sorpresa y la súbita comprensión de su situación. En los días siguientes, mientras Evelyn asimilaba la noticia y dejaba la casa, tomé decisiones. La vendí, la casa que había sido el escenario de tantas luchas, y con el dinero, aseguré un futuro para mis hijos y para mí. Un futuro libre de las sombras del desprecio y la amargura. Los días que siguieron a mi salida de la casa fueron como una pausa en la vida, una quietud llena de posibilidades y nuevos comienzos. La pequeña casa a las afueras de la ciudad que ahora llamábamos hogar se llenó rápidamente con risas infantiles y sueños por cumplir. Una mañana, mientras Emma y yo desayunábamos, el timbre sonó inesperadamente. Al abrir la puerta, la última persona que esperaba ver estaba allí, parada en mi porche nuevo, Evelyn, con su orgullo claramente magullado. Karen, necesitamos hablar, dijo, evitando mi mirada. ¿Sobre qué, Evelyn? Sobre cómo has sido desalojada de una casa que nunca fue tuya, respondí, sin poder evitar el filo en mi voz. No, sobre cómo manejaré esto. No me queda nada, admitió con un tono que nunca había asociado con la mujer fuerte y a menudo cruel que conocía. La situación de Evelyn era el resultado directo de sus propias acciones, y parte de mí sentía que la justicia había sido servida. Pero al mirarla, algo más suave y compasivo en mí se movió. Evelyn, siempre tendrás opciones, dije, ablandándome a pesar de la historia entre nosotras. Tal vez es hora de que veas lo que realmente importa en la vida. Ella parecía más pequeña de alguna manera, la severidad que la caracterizaba había desaparecido, dejando a una mujer mayor y desconcertada. Siempre pensé que sabía lo que era mejor para todos, para la familia, reflexionó Evelyn. Pero quizás me equivoqué. Emma, que se había acercado silenciosamente, se unió a la conversación. A veces, abuela, todos necesitamos aprender y crecer, no importa la edad que tengamos. Evelyn la miró, y vi un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. Tienes razón, Emma. Y lo siento, por todo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos trabajar en el futuro, le ofrecí, pensando en cómo nuestras relaciones podrían sanar con tiempo y esfuerzo. Evelyn asintió, mirándome finalmente a los ojos. ¿Crees que algún día podrías perdonarme?
Miré a mi hija, luego a mi hijo en su cuna, y supe que el rencor no tenía lugar en nuestra vida. Con el tiempo, quizás podamos empezar de nuevo. Pero será un camino largo. Evelyn se fue esa mañana con más preguntas que respuestas, pero también con una oportunidad para la reflexión y el cambio. Y yo, de pie en mi nuevo porche, sentí el peso de los años de desprecio levantarse de mis hombros. La victoria no estaba en haberla hecho sentir pequeña o perdida, sino en haber roto el ciclo de amargura y en estar abierta a la posibilidad de reconciliación, no por ella, sino por nosotros, por mi familia. La brisa de la tarde llevaba consigo el dulce aroma de las flores del jardín que Emma y yo habíamos plantado frente a nuestra nueva casa. El sonido de las risas de mi hijo llenaba el aire, un recordatorio de la vida y la alegría que habíamos logrado conservar a pesar de todo. Mientras lo veía jugar, una paz que había sido esquiva durante años comenzó a arraigarse en mi interior. La casa a la que habíamos llegado era más que un edificio, era nuestro refugio, un lugar donde los recuerdos dolorosos de Evelyn no podían alcanzarnos. «Mamá, ¿vas a hablar con la abuela de nuevo?», preguntó Emma, su voz curiosa y llena de la inocencia que solo los jóvenes poseen. «Sí, algún día», respondí, viendo su figura en el borde del jardín, con la esperanza de que las cosas podrían ser diferentes. Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso la abuela. No fue sino hasta semanas más tarde que la oportunidad de esa conversación llegó. Evelyn estaba parada en el mismo porche, su postura no era la de una matriarca imponente, sino la de una madre y abuela buscando conexión. «Karen, he estado pensando mucho», comenzó, su tono desprovisto de la frialdad anterior. Quisiera intentarlo de nuevo. Ser parte de sus vidas, si me lo permites». La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. El orgullo de Evelyn siempre había sido una barrera infranqueable, pero aquí estaba, mostrándose vulnerable. «Evelyn, las heridas que causaste fueron profundas», le dije, sosteniendo la mirada de mi hijo, quien se acercaba con curiosidad. «Pero veo que estás intentando cambiar, y por él, y por Emma, estoy dispuesta a intentarlo». Ella asintió, las lágrimas amenazando con romper la presa de sus ojos. «No espero que olvides, solo que quizás podamos construir algo nuevo. Algo mejor. Será un proceso, Evelyn. No será fácil ni rápido. Pero por ellos, vale la pena intentarlo», agregué, sintiendo la mano pequeña de mi hijo en la mía. Evelyn se acercó, extendiendo una mano temblorosa hacia su nieto, quien la miró con ojos inquisitivos. «Hola, cariño», dijo suavemente, una promesa en su voz. Miré la escena, madre y abuela, hijo y nieto, y supe que estábamos en el umbral de un nuevo capítulo. Uno donde la familia no se definiría por el pasado, sino por lo que elegimos hacer en el presente. La guerra con Evelyn había terminado, no con estruendos ni victorias arrolladoras, sino con una tregua delicada y la promesa de días más brillantes. Y mientras cerraba la puerta detrás de nosotros, dejando el pasado en el umbral, me permití creer en la posibilidad de un mañana donde la palabra. La vida de Angela en el suburbio era una serie de rutinas predecibles: llevar a los niños al colegio, el café de las mañanas mirando el jardín, y las cenas en familia donde la silla de Paul, a menudo, permanecía vacía. Él solía tener una mirada inquieta, una que recorría cualquier habitación buscando algo más emocionante que su vida cotidiana. Angela había creído que esos días habían pasado, que la paternidad y el tiempo habían suavizado sus aristas, pero las sombras de duda nunca desaparecieron del todo. Una tarde, mientras Angela ordenaba documentos, encontró el extracto de la tarjeta de crédito cargado con compras que no reconocía: joyas, vuelos a París, reservas en un hotel que exudaba lujo a través de su mera descripción. «Paul, ¿qué es todo esto?», preguntó Angela, sosteniendo el extracto como una acusación tangible. «Oh, eso», dijo Paul, mirando por encima del periódico con un aire de indiferencia. «Una pequeña escapada». ¿Escapada? ¿Y por qué no sé nada de esto?
¿Y quién es? Nosotros. La voz de Angela temblaba, cada palabra cargada con el peso de su traición. Paul dejó el periódico y se levantó, su sonrisa era un ejercicio de encanto vacío. Angela, cariño, no te pongas así. Es solo un viaje con amigos. La palabra amigos se colgaba en el aire, una cortina de humo que no hacía nada para ocultar la verdad. ¿Con amigos? ¿Y estos amigos llevan el mismo perfume que encontré en tu coche? ¿Ese perfume que definitivamente no es mío? Angela continuó, su paciencia se desmoronaba como las migas de un pastel seco. Paul la miró, su sonrisa se desvanecía para dar paso a una expresión de irritación. Eres paranoica, Angela. Necesitas relajarte. Relajarme, dijo Angela, una amarga risa escapando de sus labios. No, Paul. Lo que necesito es la verdad. Pero la verdad era un lujo que Paul no estaba dispuesto a ofrecer. Esa noche, el silencio entre ellos era un abismo que ninguna cantidad de palabras podría cruzar. Angela se fue a la cama con la certeza de que el hombre con el que se había casado se había perdido en algún lugar a lo largo de los años, dejando atrás solo el eco de sus promesas y un montón de recibos de traición. La tensión se asentó en la casa como un visitante indeseado y persistente. Angela pasó la noche en vela, recogiendo el rastro de pistas que Paul había dejado, como migajas descuidadas en su camino de engaño. La luz del amanecer no trajo consuelo, sino la confirmación de sus sospechas. Mientras los niños tomaban su desayuno, ajeno a la tormenta emocional de su madre, Paul bajó las escaleras, listo para otro día en el trabajo, o eso decía. Angela esperó a que se marcharan, el sonido del autobús escolar desvaneciéndose como el último vestigio de normalidad antes de enfrentarse a la tempestad. Paul, necesitamos hablar sobre los cargos en la tarjeta, empezó Angela, sosteniendo el extracto como un veredicto. Él la miró con un gesto de fastidio que no se molestó en ocultar. ¿Ahora, Angela? Tengo que ir al trabajo. Esto es importante, Paul. ¿Estás teniendo una aventura? Las palabras de Angela eran directas, cada una pronunciada con una mezcla de ira y miedo. Paul suspiró, una actuación de exasperación. Angela, realmente estás exagerando las cosas. Sí, fui a París, pero fue por negocios. ¿Y qué si decidí llevar a alguien conmigo? Eso no significa nada. ¿Nada? ¿Estás bromeando? Angela sintió como la incredulidad la inundaba. ¿Cómo puedes decir que no significa nada? Y usar mi tarjeta para pagar todo. ¿Y qué esperabas que hiciera? No tenía efectivo en ese momento. ¿Sabes cómo es viajar?, dijo Paul, tratando de minimizar sus acciones con una despreocupación que era casi insultante. Angela se rió, una risa que era más un lamento que una expresión de diversión. Oh, lo sé. Lo que no sé es cómo tienes el descaro de mirarme a los ojos y mentirme. Paul recogió sus llaves, claramente listo para huir de la conversación. No estoy mintiendo. Estás haciendo una montaña de un grano de arena, como siempre. Como siempre, repitió Angela, su voz aumentando en volumen. Paul, me estás engañando con otra mujer, gastando nuestro dinero en ella, y tengo las pruebas. ¿Y me llamas dramática? Él dio un paso hacia la puerta, pero Angela no había terminado. ¿Sabes qué? Ve al trabajo. Pero cuando vuelvas, espero que tengas algo más que excusas porque estoy cansada, Paul. Cansada de ser la única que intenta en esta relación. La puerta se cerró con un golpe sordo detrás de él, dejando a Angela sola con la verdad y sus pensamientos. La claridad vino no con el amanecer, sino con el silencio después de la tormenta. Angela sabía lo que tenía que hacer. Era hora de recuperar el control de su vida, y eso comenzaba con cancelar la tarjeta. Con cada dígito marcado en el teléfono, sentía cómo recuperaba un poco de su poder, su autonomía. Sí, me gustaría cancelar una tarjeta, dijo al operador del banco. Inmediatamente. Era el primer paso hacia su libertad,
un acto de afirmación propia que había pospuesto durante demasiado tiempo. Los minutos después de la partida de Paul pasaron lentamente para Angela, cada tic del reloj de la cocina marcando el ritmo de su creciente resolución. El sol ya estaba alto en el cielo, lanzando un resplandor que iluminaba el desorden de papeles sobre la mesa, facturas, recibos, el testimonio impreso de la traición de Paul. «¿Cómo pudiste, Paul?», murmuró Angela para sí misma, recogiendo los papeles. Las cifras en los extractos de la tarjeta se burlaban de ella, cada compra una puñalada en la fachada de su matrimonio aparentemente feliz. Era mediodía cuando decidió actuar. Tomó su teléfono con manos que, aunque temblaban, estaban guiadas por una determinación recién descubierta. Marcó el número del banco, cada tono demarcado un paso hacia un futuro desconocido pero necesario. «Buenos días, ¿cómo puedo ayudarle?», preguntó una voz amable en el otro extremo de la línea. «Hola, necesito cancelar mi tarjeta de crédito». «La número 4024», comenzó Angela, su voz se fortalecía a medida que avanzaba la conversación. «Claro, señora. Pero veo que hay cargos recientes bastante grandes. ¿Le gustaría discutirlos antes de proceder con la cancelación?», inquirió la representante del banco con profesionalismo. «No, no hay nada que discutir. Quiero que la cancelen ahora», dijo Angela con firmeza. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la confianza que había puesto en Paul. «Entendido, señora. Estoy procesando su solicitud en este momento. Su tarjeta ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirle hoy?». Eso fue todo. La tarjeta estaba cancelada, la vida que conocía, terminada. «No, eso es todo, gracias», dijo Angela y colgó. Se sentía como si hubiera cortado el último hilo que la ataba a la ilusión de su matrimonio. Había algo aterrador pero liberador en ello. Mientras Angela miraba su reflejo en la ventana, vio a una mujer transformada por la traición pero no definida por ella. Más tarde esa tarde, con los niños en la escuela y la casa en un silencio que era a la vez pesado y acogedor, comenzó a planificar su próximo movimiento. No podía quedarse en la pasividad, no más. «Vas a pagar por esto», Paul susurró al aire tranquilo. «Pero no con mi dinero». Mientras la realidad de su situación se asentaba, Angela entendía que el camino a seguir sería desafiante. Pero dentro de ella, la semilla de la independencia había echado raíces y estaba decidida a verla florecer. La casa, una vez llena de su presencia dominante, ahora se convertía en su santuario personal una vez más, un espacio donde ella y sus hijos podrían empezar de nuevo. El sonido de mi teléfono rompió el silencio de la tarde. La pantalla mostraba un número internacional, no necesitaba adivinar quién era. Con un suspiro, respondí. «¿Angela?». La voz de Paul sonaba distante y ligeramente desesperada. «Necesito que desbloquees la tarjeta. Estoy en un aprieto aquí». Su tono me decía todo lo que necesitaba saber sobre su situación. Podía imaginarlo, varado en un hotel lujoso, incapaz de pagar la cuenta. «La tarjeta está cancelada», Paul, respondí con una calma que había practicado, deseando que mi voz no delatara el caos en mi interior. «¿Qué? ¿Por qué harías eso?». Su sorpresa se transformó rápidamente en frustración. «Porque no voy a financiar tu aventura, ni ninguna de tus otras actividades recreativas», dije, cada palabra punzante con la verdad de mi hartazgo. Hubo una pausa, y pude oírlo suspirar profundamente. «Angela, eres mi esposa. Se supone que debes apoyarme. Apoyarte no significa permitirte que me faltes al respeto». «No más», Paul, afirmé. Mi corazón latía con fuerza, pero mi decisión era firme. Él maldijo en voz baja. «Me has dejado en una posición imposible aquí en París. ¿Cómo se supone que regrese a casa?». «Eso, Paul, lo tendrás que averiguar tú mismo. Tal vez es hora de que te hagas responsable de tus acciones», le dije, sintiendo una mezcla de pena y liberación. «Vas a pagar por esto, Angela. No puedes simplemente»,
comenzó, pero yo no estaba dispuesta a escuchar amenazas vacías. Ya he pagado suficiente, Paul. Adiós, corté la llamada y me quedé mirando el teléfono, sintiendo como las últimas cadenas de mi paciencia se disolvían. Los días siguientes fueron un torbellino. Paul llamaba constantemente, alternando entre ruegos y acusaciones, pero yo ya no estaba dispuesta a ceder. Cerré mi corazón a la culpabilidad y la manipulación, fortaleciéndome con la certeza de que merecía algo mejor. Cuando los niños regresaron de la escuela ese día, les preparé su merienda favorita y les hablé con la verdad más suave que pude. Papá va a estar fuera un poco más de tiempo, les dije, respondiendo a sus preguntas con respuestas cuidadosas, protegiendo sus corazones inocentes tanto como fuera posible. Por la noche, mientras la casa dormía y yo yacía en la cama que una vez compartí con Paul, supe que las decisiones que tomaba ahora definirían no solo mi futuro, sino también el de mis hijos. La tarjeta cancelada era solo el comienzo, había llegado el momento de redefinir lo que significaba ser Angela, no la esposa de Paul, sino una mujer íntegra en su derecho. La mañana siguiente amaneció con una promesa de nuevos comienzos. Mientras los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, supe que, a pesar de la tormenta que Paul había traído a nuestras vidas, siempre encontraríamos la forma de brillar de nuevo. Los días después de la partida de Paul fueron como navegar por un mar desconocido, oscuro y agitado. Las mañanas se volvían más silenciosas, las tardes más largas, y las noches se llenaban con el eco de un matrimonio fracturado. Aún así, Angela encontró en esas horas un tiempo para reevaluar, reconstruir y, lo más importante, para sanar. Mientras preparaba el desayuno, sus hijos, Max y Lily, se sentaron en la mesa de la cocina, mirándola con ojos expectantes. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?», preguntó Lily, su voz tierna y preocupada. Angela sirvió los pancakes y se sentó frente a ellos, buscando las palabras adecuadas. «Papá está resolviendo algunas cosas ahora mismo. Estaremos bien los tres, ¿de acuerdo?». Max, el mayor y más perceptivo, frunció el ceño. «Pero, ¿estás bien, mamá? Pareces triste». Angela le sonrió, una sonrisa que llevaba la carga de sus noches sin dormir y sus días luchando contra la soledad. «Estoy bien, cariño. Solo estoy pensando en algunas cosas, eso es todo». La vida sin Paul reveló tanto la amplitud de su traición como la profundidad de la fortaleza de Angela. Revisó sus finanzas, reorganizó su rutina diaria, y sobre todo, empezó a redescubrir quién era fuera del reflejo de su marido. Una noche, mientras los niños dormían, Angela abrió una botella de vino y llamó a su amiga más cercana, Rachel. «¿Angela? ¿Estás bien?». La voz de Rachel estaba teñida de preocupación. «Estoy lidiando con todo», dijo Angela, su voz firme, aunque sus ojos no podían contener las lágrimas. «Paul me dejó más deudas de las que pensé, y emocionalmente, los niños y yo estamos ajustándonos». «Oh, Angie», Rachel suspiró. «Si necesitas algo, lo que sea, estoy aquí». «Lo sé, Rachel. Y lo aprecio. Pero hay algo en resolverlo por mí misma que me hace sentir poderosa, capaz». «Eso es porque lo eres. Siempre has sido la más fuerte de las dos», afirmó Rachel. Con cada día que pasaba, Angela reconstruía su vida, pieza por pieza. Las risas comenzaron a regresar a la casa, primero tímidamente, como si probaran las aguas de su nueva realidad, pero luego con más fuerza, llenando de nuevo el espacio que Paul había dejado vacío. El proceso no fue fácil. Hubo noches en las que Angela se permitió llorar, permitiéndose sentir la traición y el dolor por completo. Pero con cada mañana llegaba una sensación de esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. Y así, rodeada de cajas de recuerdos que decidió guardar en el ático y de los pedazos de su vida que eligió llevar adelante, Angela encontró la fuerza no solo para seguir adelante, sino para florecer en medio de la adversidad. Su hogar ya no era un monumento a su dolor, sino un testimonio de su resiliencia y su capacidad para amar, incluso cuando ese amor no era devuelto.
El amanecer trajo consigo una nueva claridad a Angela. Observando los primeros rayos de luz que se filtraban a través de las cortinas, reflexionó sobre su viaje. Los días se habían convertido en semanas desde que Paul había partido, y cada uno de ellos había sido un paso hacia la redención personal. «Mamá, ¿vamos a ver a papá de nuevo?», preguntó Max una mañana mientras Angela preparaba el desayuno. Ella se detuvo, una tostada a medio hacer en la mano. «No estoy segura, cariño. Pero lo más importante es que estamos juntos y que nos tenemos el uno al otro», respondió, sirviendo un plato lleno de esperanza junto con los huevos revueltos. Max asintió, la seriedad en su rostro era inusual para su edad. «Estoy feliz de que estemos juntos. Y estoy orgulloso de ti, mamá». Las palabras de su hijo la envolvieron como un cálido abrazo, y Angela sintió como la última pieza del rompecabezas de su autoestima se deslizaba en su lugar. La tarde de ese mismo día, Angela estaba recogiendo los juguetes en la sala cuando el teléfono sonó. El número desconocido parpadeaba en la pantalla, pero esta vez, su corazón no se aceleró con ansiedad. «Hola», contestó. «Angela, soy yo». La voz de Paul era un murmullo cansado del otro lado del mundo. «He estado pensando mucho y...». «¿Y qué, Paul?». Angela interrumpió, su tono tranquilo pero firme. «Y lamento lo que hice. Me he dado cuenta de lo mucho que te he hecho pasar», dijo Paul, su voz quebrada por la emoción. Angela suspiró, cerrando los ojos por un momento. «Tus disculpas llegan tarde, Paul. He estado pasando por un proceso de sanación y...». «No, espera, Angela. Por favor, déjame terminar», Paul la interrumpió, algo desesperado. «Quiero intentar arreglar las cosas. Quiero volver a casa». «Paul, casa, ya no es el lugar que dejaste», dijo Angela, la decisión resonando en cada palabra. «He cambiado. Los niños y yo hemos cambiado. Lo que teníamos, se ha ido». Hubo silencio al otro lado de la línea. Paul estaba procesando la realidad de que la vida que había abandonado había seguido adelante sin él. «Entiendo. Supongo que esperaba». Comenzó a decir, pero Angela sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar con simples palabras. «Paul, espero que encuentres lo que estás buscando. De verdad lo hago. Pero para nosotros, para los niños y para mí, es hora de mirar hacia adelante». Colgando el teléfono, Angela sintió una mezcla de alivio y pesar. Pero mientras miraba a sus hijos, vio en sus ojos un futuro brillante y prometedor, uno que ella había labrado con su propio coraje y determinación. La casa, que una vez resonó con las promesas rotas y los secretos dolorosos, ahora cantaba con la música de una familia que se había reconstruido más fuerte que antes. Angela, con su corazón sanado y su espíritu libre, se prometió a sí misma y a sus hijos que siempre encontrarían la luz, sin importar cuán oscura pareciera la noche. Y en esa promesa, encontró la fuerza para comenzar